Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estos dos textos hablan de revelación y de sabiduría. Dios viene hablándonos mucho acerca de la revelación. Las cosas con Dios, las cosas de Dios, la vida en el reino de los cielos. Claro que se entiende en forma intelectual, en forma racional. De hecho, la fe es certeza y la fe es convicción. Por lo tanto, está dentro de la razón. Pero el llegar a entender en la profundidad lo que tiene que ver con la vida del reino de los cielos es revelación. Revelación. El Espíritu Santo nos lo revela. Yo el otro día le decía a los hermanos en Motril, muchas veces le he hablado a gente acerca de la revelación y la gente que quiere racionalizar todo, que sufre lo que yo sufrí en mis primeros meses como cristiano. Todo yo lo traía de mi física, de mis años de técnico y de la facultad de arquitectura y de todo lo demás. Y para mí todo era cálculo, todo era colores, todo era formas, todo era espacios, todo era visible. Pero saben que nosotros nos comunicamos, en realidad, de hecho en la arquitectura, la verdadera comunicación tiene que ver a veces con lo visual y tiene que ver con lo afectivo. Porque siempre que un arquitecto hace algo, el objetivo del arquitecto es el usuario. Por lo tanto, el lugar donde la persona está tiene que identificarse, tiene que ser su lugar y tiene que identificar todo, tiene que armonizar con el entorno, tiene que armonizar con todo. Yo cuando llegué a la iglesia, todo intentaba razonarlo. Y estaba en la actitud de Adán, conociendo, en el árbol del conocimiento, en el árbol del bien y del mal. Cuando yo escuché hablar de revelación, me pareció algo un poco místico. Y me parecía místico. Y a veces hablo con gente sobre revelación, y esta gente muy racional me lo tachan de algo muy místico, muy extraño. Muy místico, muy extraño. Pero vuelvo a esto, aún en cosas como la arquitectura, por ejemplo, la verdadera comunicación va más allá de lo físico. Hasta una ciencia te lo muestra. Pero si empezamos a pensar en nosotros, yo no sé cuántos padres hay aquí, cuántas madres hay aquí, pero decirme la verdad. Bueno, yo creo que siempre me decís la verdad, ¿no? Bueno, decidme la verdad. ¿No tenéis una percepción extraña como papá y como mamá? Tu hijo está sufriendo y te das cuenta. No está tu hijo presente y tú sabes que está mal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Yo que ya tengo mis hijos, sobre todo cuando nuestros hijos ya son grandes y se van por ahí. De pronto te levantas un día y sientes, no está, algo le pasa. Algo le pasa, algo le pasa, algo le pasa, algo le pasa. Hay una frase muy típica de los hijos a las madres. Es que eres bruja, mamá, ¿no? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo detectas esto? Yo creo que tiene que ver con una unidad emocional que tenemos, que va mucho más allá de la lógica y de la razón. Yo creo que nuestra unidad afectiva es tan grande, porque nuestras almas son mucho más de lo que nosotros vemos. Y trascienden las distancias. Y cuando hay una unidad afectiva, llegamos a percibir y a sentir lo que el otro siente. ¿Sí o no? Tú entras a un lugar donde alguien ha discutido y lo percibes. Y no tienes que ser brujo para eso. Bueno, hay gente que no lo pilla, ¿no? Pero es casi lógico esto. Y tú dices, pero no es razonable. O sea, yo no... ¿Cómo puedo explicarlo esto? Bueno, hay cosas que nosotros no podemos explicarlo. ¿Saben por qué? Porque como decía Saint-Exupéry, el autor del Principito, las cosas esenciales de la vida son invisibles a los ojos. Nosotros amamos, sufrimos por los amados y nos alegramos con los amados. Porque hay una unidad que va mucho más allá del aspecto físico. Es
Es una unidad de corazón, es una unidad espiritual. Por eso, cuando la Biblia habla de la revelación de Dios al ser humano, en esa conexión, en esa unidad, en esa comunicación que trasciende lo físico y hasta trasciende lo intelectual y lógico, y te lo vuelvo a decir, la lógica no es todo. Porque la lógica parte de que lo que hemos experimentado nos da pie para entender lo que va a suceder. ¿Sí o no? Si yo a ti te digo, esta tarde voy a tener una videoconferencia con mi hermana que vive en Argentina, tú me dirías, sí, es lógico, puedes hacerlo. ¿Es lógico? ¿Sí o no? Sí. Pero si esto yo se lo dijera a mi abuelo que murió en el 70 y tanto, que yo iba a tener un aparatito, yo no sé si algunos de ustedes han visto el teléfono antiguo que yo tengo ahí en mi oficina, ¿no? Si no, les invito a pasar y ver la antigüedad. Por ahora la exposición es gratis. Este mes de promoción. El mes que viene que voy a tener más antigüedades, vaya a tener que pagar. Por ahora podéis entrar para la iglesia, claro está. Vale. Pero esos teléfonos antiguos, ¿no? Y bueno, el teléfono que tengo ahí, eso que del año 30 es, de 20 y tantos, 30 el teléfono. ¿Vale? Mi abuelo, si tuviera mi abuelo resucitara ahora y yo le dijera que tengo un aparatito así plano, él primero lo miraría y diría, madre mía, ¿qué es esto, no? Parece de vidrio. Pobre abuelo, de verdad parecería un cavernícola. Y entonces, o si yo a mi abuelo le diría, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi hermana. Para él no es lógico, no sería lógico esto, porque todavía no lo ha experimentado. No todas las cosas que nosotros consideramos que son lógicas son lógicas. Mañana puede aparecer un descubrimiento nuevo y nuestros nietos van a decir es lógico y para nosotros es locura. La Biblia habla que para el ser natural, sin Cristo, las cosas de Dios son locura. ¿Por qué dice la Biblia? Porque no las puede entender. Esto es algo muy básico, hermanos. Todo lo que el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, o todo con lo que el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad se ha enfrentado y lo considera ilógico, es porque en la mayoría de los casos es porque no lo pudo entender. Quemamos a Galileo en nombre de Dios, porque no podíamos entender que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra. Cuando Isaías ya lo había dicho. ¿Saben que muchos creen que Cristóbal Colón, que llegó a América, bueno, se supone que antes de Cristóbal Colón pueden haber llegado los vikingos y todo esto. Cristóbal Colón no fue a la deriva. Cristóbal Colón llevaba mapas. Hoy algunos historiadores pueden asegurar que esos mapas obtenidos por Cristóbal Colón eran de Mallorca. ¿Saben de quiénes? De judíos sefaradíes de Mallorca. Y estos judíos sefaradíes habían desarrollado mapas que los guardaban en secreto. Y todos esos conocimientos, ¿saben en qué estaban basados? En los textos de la Biblia. Luego vino la reina Isabel y se cargó todo. Destruyó todo, quemó todo, porque todo eso era brujería. El hecho de que tú no entiendas algo no significa que no exista. Otra vez. Significa que hay que comprar púlpito nuevo, ¿vale? Entonces, necesitamos revelación, iglesia. La revelación es mucho más que algo místico. La revelación es que Dios se siente contigo y te cuente de quién es Él. Que Dios te hable de Él. Que Dios nos abre el entendimiento y podemos comprender las cosas de Dios. Por no tener revelación de quién es Dios, la vida con Dios es cansina. Porque los dioses fabricados y contados por los seres humanos pueden ser dioses gravosos y muchas veces van contaminados por la cosmovisión de aquellos que te lo cuentan. Este texto habla de revelación. Este texto habla de revelación. El reino de los cielos es como un terreno, dijo Jesús, donde hay un tesoro y alguien lo ve y decide invertir todo lo que tiene para comprar ese terreno. Porque allá adentro hay un tesoro. Y yo te decía el otro día, a mí me preocupa esto. Porque muchas veces nosotros, los cristianos, asistimos a las iglesias y desarrollamos la vida cristiana sin darnos cuenta que estamos caminando sobre un terreno que tiene un gran tesoro. Y nunca terminamos de descubrirlo. Por eso ponemos legalismos, ponemos un montón de cosas en la iglesia. Hace un tiempo atrás alguien me decía sobre una situación de una persona, alguien de otra iglesia, pero la vas a disciplinar, ¿verdad? Y yo le dije, no sé a qué te refieres con eso. Yo, cuando me convertí a Cristo,
me convertí solo. Así que no conocía mucho de los reglamentos de las iglesias evangélicas, porque ese reglamento no está en la Biblia. No es bíblico, porque es el castigo más que la disciplina. Disciplina y discipulado van de la mano. Claro que si alguien está mal hay que sentarlo, hay que sacarlo al frente de batalla para que no siga sufriendo. Porque está débil, porque ha perdido su espada, porque ha perdido su escudo, porque ha perdido su casco, lo que sea. Pero el castigo por aquel que confesó un pecado me parece una locura. Un hermano que está en pecado no lo cuenta, pero un día va y lo cuenta y dice, mira, yo tengo que confesarlo, pido perdón a todo el mundo, te pido perdón a ti, pastor, le pido perdón a Dios, le pido perdón a la iglesia. Wow, ahora estás disciplinado 5 meses. ¿Sabes lo que logro con eso? Que todos los que estén en pecado no vuelvan a contarlo. Porque cuando están pecando Dios los usaba y cuando dejaron de pecar y se arrepintieron los castigábamos. ¿Y eso saben por qué? Por falta de revelación. Porque cuando no hay revelación ponemos estructuras, ponemos leyes. Los seres humanos nos dedicamos a controlar lo que lo controlamos por lógica humana y no por revelación divina. Le hablamos a nuestros hijos en base a lo que nosotros consideramos que debe ser, no a lo que Dios nos ha dicho. Y nuestros hijos levantan argumentos contra Dios. Porque no es Dios el que está hablando, eres tú. Con tu lógica. Necesitamos revelación. Necesitamos aprender a descubrir el tesoro que hay en el terreno. Y eso solo es revelación. Ese tesoro, te lo voy a decir dentro de un ratito, pero te lo dije el domingo pasado, es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Pablo hablaba de un misterio escondido durante siglos y que se reveló con Cristo. Y decía que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que es Cristo también para los gentiles, para todo el mundo. Cristo, 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 decía Pablo. La iglesia es una consecuencia de la vida de Cristo. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros presentamos a la sociedad un Cristo consecuencia de la iglesia. Te lo repito, la iglesia es una consecuencia de la vida de Cristo. Sin embargo, a veces el Cristo presentado es una consecuencia de la iglesia. Porque es el Cristo que nosotros interpretamos. Es un Cristo religioso. Hoy te quiero hablar acerca de que necesitamos una revelación del reino. La segunda ilustración de Jesús habla de una perla, que yo no lo puse correctamente en la gavilla, pero quiero decirte algo. En el primero habla que el tesoro es el reino. En el segundo dice, el reino de los cielos es como un terreno. Y ahí hay un tesoro. En el segundo dice, el reino de los cielos, no dice es como una perla. El reino de los cielos es como un mercader que busca una perla. Que cuando la encuentra la vende. Vende todo para comprar la perla. ¿Quién crees que es aquí ¿qué es el mercader? Cristo. Cristo. Él, porque dice el reino es un mercader que vino a buscar una perla, que cuando la encontró vendió todo para comprar esa perla. ¿Quién es la perla? Nosotros. Por lo tanto, esta ilustración de Jesús nos hace ver que el reino de los cielos es un terreno donde hay un tesoro que hay que descubrirlo. Por eso tenemos que orar que Dios nos lo revele. Pero también Jesús da vuelta a la historia como diciendo, pero también que sepas que cuando lo hayas descubierto, el tesoro del reino está en ti. Por eso mucha gente se acercará a ti. Yo leo los comentarios de muchas de las personas que estuvieron en vuestra merienda, hermanas. Estos son comentarios preciosos. Algunas hablan de Dios y otras hablan de Dios a través de la gente. Porque dicen el amor de estas personas, la humildad de estas personas, el ambiente de estas personas. Me quedo maravillado con eso. ¿Saben lo que están viendo? Perla. Perla. Sentí paz, sentí gozo. Jesús un día dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Cuando la Biblia dice que Él es la luz del mundo. Por lo tanto, esto es algo maravilloso. Necesitamos revelación del reino y necesitamos revelación de quiénes somos nosotros en el reino. Y se nos abre el panorama, aún en la evangelización. Por eso necesitamos esta revelación. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso te dije, hoy solo te voy a hablar de la revelación del reino, porque ya la hora que
Y con el primer punto, la revelación del reino, creo que son 3 horas, 3 horas y media, vamos a tratar de recortarlo a 2 horas, a 2 horas 45. Pues, ¿habéis traído el bocadillo? ¿No han dicho que teníais que traer bocadillo? Fiambrera, ¿no? La fiambrera de antes. Sí, antes de que se llamara Tupper era fiambrera, ¿se acuerdan? Ahora es Tupperware, ¿no? Pero antes era la fiambrera, ¿no? La vianda, llevábamos la vianda, sí. Calentita para el trabajo. Bueno, ¿por qué me lío a hablar? Lili siempre me regaña, me dice que tú te pones a hablar, después no te queda tiempo para predicar. Soy argentino, lo siento mucho. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ay, todo se aprende con tribulación. Sorry. No mirando nosotros las cosas que se ven. Como diciendo Pablo, ¿sabes? La manera de hacer momentánea una tribulación es que no mires la tribulación. Porque no mirando lo que se ve, sino lo que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tú fijas los ojos en la tribulación se te hace eterna. Y Pablo decía, miren lo eterno, miren el reino, miren las cosas de Dios. Yo no sé cuántas hermanas aquí, hay unas cuantas, o hermanos, que han superado un cáncer. No quiero que levanten la mano, pero aquí por lo menos yo estoy viendo a 2, y habrá más. Lo han superado, ya no está el cáncer, desapareció. Pero hubo una tribulación. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, los días de quimio, los días de hospitales, los días de operaciones, de quirófano, parecían que eran el todo. Sin embargo, hoy ya lo estás viendo, has pasado. ¿Vieron cuando uno se va a la costa? Llega el suspiro del Moro, mira para atrás. Ves Granada, pero cuando ya baja, ya no se ve más Granada. Parece que estamos en ese punto, ¿no? Ahora lo vemos todo desde arriba. Ahora se ve como en la lejanía. Ahora se ve que era una temporada. Era un tiempo y pasó. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que entiendan esto, que nosotros nos movemos y vivimos por las cosas que no se ven. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Por revelación. Revelación del reino. Porque hay una vida unida al tesoro del que te hablé recién. Así que me voy a centrar solo en el terreno y el tesoro, ¿vale? No voy a hablarte del otro. Pero hay una vida unida al tesoro que no se ve, no la vemos. Y necesitamos verla. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Cuando tú dices tengo que hacer esto, es porque algo no está bien. Oh, tengo que llamar a mi madre. Qué diferente decir quiero llamar a mi madre. Así que mis hijas, si alguna está viendo ahora, es que tengo que llamar a papá. Es una obligación. Yo espero que no digas eso. Salvo en una situación de que porque el tiempo apremia, por un trámite. Pero si es por amor, por corazón, si es porque tengo que cumplir con mi padre, que hace como 2 semanas que no le mando un mensaje, tengo que mandarle un mensaje, no lo hagas. Pídele a Dios que te despierte un poco más de cariño por mí. Porque yo no sé, yo me acuerdo cuando yo estaba de novio, con Lili, por supuesto. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todo hecho nuevo. O sea, de Cristo para adelante es lo que se cuenta. De Cristo para atrás, yo he sido justificado. Entonces, nos escribíamos cartas. Lili vivía en Canarias, yo vivía en Argentina y nos mandábamos cartas. Epístolas. Cartas. ¿O no? Hay muchos aquí que se ríen y son tanto más viejos que yo. Cartas. Y mandábamos cartas por avión que llevaban esas rayitas rojas y azules y blancas, ¿se acuerdan? Y que escribíamos en un papel muy ligerito para no. Yo un día le mandé a Lili todas mis cosas de la Fuerza de la Escuela de Aviación, banderines, todo lo que me habían dado, todo lo que tenía recuerdo, y se perdió en el barco. No llegó porque iban en barco. Iban en barco las cartas. Pero nos escribíamos constantemente. Nos escribíamos. Hoy los novios, corta tú, no, corta tú, no, corta tú. ¿Sí? El pastor te escribe 20 veces y tú, amén, pastor, después te contesto. Pero el novio. A veces nosotros descuidamos la vida. ¿Están escuchando? A veces esa vida unida al tesoro que no se ve, pero que existe.
A veces no la vemos porque la hemos descuidado. Y otra, en algún caso, porque tal vez nunca la has conseguido, porque no la has descubierto todavía. En otros casos, porque la hemos abandonado. Pero hemos descuidado el tesoro. Y necesitamos volver todos los días que el Espíritu Santo me revele esta vida que yo tengo en Cristo. Ustedes no se queden, hermanos, con que ya está, yo ya conozco a Cristo, ya sé esto. Necesitamos todos los días revelación. La Biblia dice que cada día trae su propio, por lo tanto, cada día también necesita su propia revelación. No te quedes solo con el afán. Te lo digo por experiencia. Lo que yo voy a hablarte ahora en toda esta parte que viene, quiero que le pido a Dios que nadie se ofenda. Porque voy a hablar con nombres y apellidos hoy. No, que nadie se ofenda, porque no estoy pensando en nadie en particular. Así que hoy voy a cometer una falta de respeto y es hablar mucho de mí mismo. ¿Vale? Me lo voy a aplicar a mí, para que nadie diga, ¿lo estará diciendo por mí? ¿Vale? Porque sospecho que lo que voy a decir ahora nos va a caer a todos, ¿vale? Aquí va a explotar una bomba y va a salpicar a todo el mundo. Así que voy a tratar de que me salpique a mí. Esta es la historia de la humanidad. Necesitamos revelación. Porque el ser humano buscó el conocimiento del bien y del mal en aquel árbol que es solo privativo de Dios y que Dios nos lo va a dar cuando lo necesitemos. Pero no hemos buscado la vida, hemos buscado el conocimiento. Lucas capítulo 15 cuenta la historia de la humanidad. Jesús la contó con una parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Era hijo? Sí. ¿El padre era padre? Sí. Amén. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Esta es la leve tribulación momentánea. Era necesario que viviera esta tribulación. Es la leve tribulación momentánea. Y te digo que era leve porque según la parábola de Jesús, esto no era el futuro de él. Era momentáneo. Aunque se le haya hecho eterno en la práctica. Pero esta tribulación momentánea llevó al personaje de la parábola, que es la humanidad, a pensar un poco. Miren, hermano, nadie piensa en algunas cosas hasta que no le llegue el agua al cuello, ¿eh? Cuando tu mujer deja de hablarte por 2 o 3 días, es donde empieza a pensar, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré dicho? ¿No? Oye, ¿qué? ¿Te pasa algo? Entonces ella te mira y te dice, tú sabrás. Entonces va a la habitación a orar y dice, Señor, dame revelación. Nadie piensa un poco en lo existencial hasta que la existencia no peligra. Nadie piensa en lo existencial de tu pareja, de tu matrimonio, de tus hijos, hasta que esa existencia no peligra. Somos así los seres humanos. Somos así. Por eso, cuando viene la tribulación, dice, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ahí viene la revelación. Ese es el primer paso de la revelación del reino. Que se descorche el Rioja, ¿no? Hay que sacarle el corcho. Hay que destaparlo. Lo primero que viene es, Señor, vuelvo a ubicarme quién soy yo y quién es tú para mí. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Te lo vuelvo a decir, el hombre de la casa, el dueño de la casa, ¿es padre? Sí. Y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y mira lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? Ya no soy digno
de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Aquí a mí se me crea un conflicto, porque desde el punto del hijo, él ya no es hijo. Desde el punto del padre, sigue siendo hijo. El padre sigue siendo padre, por lo tanto, si sigue siendo padre, porque tiene amor de padre por un hijo que aunque no está, sigue siendo hijo para él. Pero el hijo ha perdido la revelación de ser hijo. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando no nos damos cuenta del tesoro sobre el que estamos plantados. Empieza a decaer nuestra vida en relación a Dios. Y empezamos, el problema no es que Dios no te vaya a perdonar. Has sido justificado. El problema no es que Dios, obviamente hay que arrepentirse, ¿no? Que quede claro, ¿no? El problema no es que Dios te odie, ni que Dios te abandone, ni que Dios no te vaya a escuchar. El problema es que nuestra mente está cargada de lógica. Y el primer razonamiento es diabólico y te dice, si tú te has apartado de Dios, luego Dios no te va a escuchar. Dios no te ama. Si tú has cometido este pecado, Dios no está contigo. Porque esos son los argumentos que han entrado a través de la vida religiosa durante siglos. Las respuestas de Jesús a Satanás en el desierto son las respuestas que no le conviene a la vida religiosa. Porque la vida religiosa necesita el poder humano, los milagros fáciles, la vida sin sufrimiento, porque eso es lo que vende. Lo hizo desde la iglesia romana y lo seguimos haciendo ahora, heredado los evangélicos con promesas que Dios no ha prometido. Metimos el pan y circo en la época romana de los emperadores romanos a las iglesias. Exactamente lo contrario a lo que Jesús hizo en el desierto. El circo del diablo y los panes del diablo fueron rechazados por Jesús. Pero eso es otra predicación. Todos siempre en algún área de la vida necesitamos la revelación de volver a casa, iglesia. De reinvertir el camino, el rumbo, de darle al alma el sentido correcto. Todos en algún momento de la vida nos vamos a encontrar con esto. Y a veces Dios permite el conflicto. No solo de que te venga un sufrimiento, que Dios lo permita. Sino que a veces Dios permite que te pegues el leñazo. Y parece como que Dios momentáneamente te levantó la mano y te dijo, sigue. A ver, ¿por dónde vas a ir? Y no es que Dios no lo sepa. Y no es que Dios sea malo. Sino simplemente que nosotros necesitamos reinvertir el camino. Reinvertir el sentido del camino. Y íbamos para allá y hace falta los 180 grados que nos vuelvan hacia Dios. El verdadero concepto bíblico de arrepentimiento no es pesar. No es remordimiento, el verdadero significado de arrepentimiento es volverse. Literalmente en hebreo es volver, retornar, volver el poner el rostro hacia aquello que le hemos dado la espalda. Por eso Pablo decía que nada nos ocupe el lugar de la revelación de Dios en nuestro corazón. Nada. De quién es Dios y la revelación de quiénes somos nosotros en Dios. Por eso yo te decía el otro día, es como si compraras ropa para vender y te das cuenta que ha sido un clavo y no se va a vender y no se va a vender nunca, pero tienes naves alquiladas con toda esa ropa, gastando dinero en naves, en electricidad y tú dices, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Lo que necesito es comprar ropa nueva para vender ropa nueva, género nuevo, telas nuevas que me van a producir algo, porque esto lo único que hace es ocuparme un sitio y molesta y lo único que hace es ocuparme un sitio para aquello que es lo nuevo y realmente me va a producir una ganancia. Por eso Pablo decía, todo lo que yo consideraba que era una gloria para mí, lo tengo por basura. Cojo un camión y un contenedor y cojo todas esas telas y las tiro. Y dejo de pagar un alquiler que no me está produciendo nada. En nuestra vida nosotros llevamos un montón de situaciones que están entreteniéndonos y ocupando el espacio de la revelación de Dios. Porque cuando estamos entre los cerdos, alguien por ahí nos ha dado un bocadillo. Y no nos hemos cuestionado de que probablemente necesitamos volver el rostro a Dios. Yo he sufrido con esto. Por eso te dije, hoy voy a hablarte un poco de mí. Yo vi muchas veces que muchas veces yo no busqué a Dios profundamente porque pensaba que todo estaba bien en mi vida. Porque predicaba y porque servía a Dios. Hermano, claro que hay que servir a Dios. Claro que hay que predicar, pero tengamos cuidado, que esto no se transforme en un entretenimiento espiritual.
y nos impida conocer a Cristo. Pensando que porque estoy sirviendo en algo en la iglesia estoy bien, pero no estoy conociendo a Cristo. No vaya a ser que el hermano o la hermana conflictiva, el pecador y la pecadora, dentro de unos años, tiene una revelación más clara de quién es ella o él en Cristo, y Cristo en ella, que tú que estás haciendo todo, perdón, te dije que iba a hablar de mí, que el pastor que está todos los días predicando. Yo a veces me he encontrado con gente que aparentemente no está bien espiritualmente y te hablan de una vida en Cristo y de una situación en el mundo espiritual que tú dices, madre mía, es que está a años luz de mí, pero por delante. ¿Sabes por qué? Porque a veces hasta nuestras actividades religiosas pueden estar ocupando un espacio y reemplazando la revelación, narcotizándonos, haciéndonos creer que porque yo estoy predicando, todo está bien. Que porque yo estoy predicando y Dios me habla, todo está bien. Un día Dios me habló y me dijo, no te confundas. Cuando tu ministerio está en funcionamiento, es tu ministerio. Y yo te lo he dado. Pero tu preocupación no es tu ministerio, sino los frutos de tu vida. Porque los frutos son la manifestación, el reflejo de Cristo en mí. Esto es el ministerio que Dios me dio. ¿Entienden esto, verdad? Por esto yo no hago mucho, más que orar y buscar a Dios. Pero si yo ahora me dedicara a hacer otras cosas y no diera el fruto de la vida de Cristo, mi vida se seguiría empobreciéndome porque yo no estoy unido a Cristo. Mi unidad con Cristo se va desvaneciendo cada vez más. Y llegará un momento en el cual hasta mi ministerio será dañado. Por eso habéis visto que mucha gente predica el Evangelio, aún en pecado, y Dios los usa. Tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, mientras le dure la pila, seguirá. Pero a veces nos confundimos y nos olvidamos del tesoro. Y puede que yo muchas veces he venido, he predicado, Dios ha estado aquí, y volvía y de camino a mi casa, volvía con amargura en el corazón, mal en mi alma. ¿Por qué pasó esto? Necesito revelación entonces. Evidentemente el pensar que yo estoy bien con Dios porque estoy predicando, me estaba narcotizando. Por eso no tenía una revelación clara de Dios, ni de mí, ni de mi vida con Él. ¿Y sabes qué? Poco a poco Adán va tomando terreno en nuestra alma. Y yo no quiero que a vosotros os predique Adán religioso. Yo no quiero que aquí esté un Adán predicando. Un Adán que conoce teología, que enseña buenos principios. Porque bueno, al fin y al cabo es la palabra de Dios y Dios te va a bendecir. Pero no quiero que esté aquí un Adán. Tú no necesitas aquí solo recibir conceptos teológicos. Tú necesitas recibir revelación. Tú no vas a perder el tiempo aquí cada domingo. No deberías hacerlo. Ni deberías perder el tiempo el domingo por la tarde aquí. Un día frío como hoy, nevando, con tanto frío. No deberías estar perdiendo el tiempo aquí. Por lo tanto, yo no puedo darme el lujo de estar aquí, narcotizado, pensando que todo está bien simplemente porque yo predico. Si eso es así, decía Pablo, todo lo tengo por basura, con un único propósito, conocer a Cristo. Yo no puedo estar aquí sobre un terreno con un tesoro precioso debajo, irme de aquí y seguir igual que como entré. Necesito revelación. En la parábola, el hombre le viene la revelación de la condición en la que ha caído. Eso es lo primero. Por eso el hombre le viene la revelación de la condición en la que ha caído. Lo primero, la miseria, la esclavitud, la lejanía de lo bueno. Todos los que estamos aquí, no te estoy hablando cuando estás en un pecado o en un pecado, no te hablo de eso, sino cuando nosotros dejamos de vivir en una relación profunda con Cristo, empezamos a darnos cuenta que algo está pasando en nuestra vida. Pero lo más dramático que aparece en esto, que él se da cuenta, por lo tanto Jesús aquí también está hablando de revelación, lo más dramático es que él ha dejado de sentirse hijo. El padre sigue siendo padre, su condición de padre no cambia. El problema es que lo que cambió fue su condición de hijo, tu condición de hija. Y empiezas a pensar, a mí Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no es justo conmigo, Dios no está a mi lado. Por eso no basta con habernos maravillado un día de los milagros de Jesús. Gloria a Dios por ello y sigamos orando. Mucha gente tiene un encuentro con Cristo y una efervescencia tremenda. Y yo ya tengo experiencia en esto.
Vamos a esperar que baje la espuma a ver cuántas cervezas nos ha quedado en el vaso. Bueno, pues, podemos decir otra cosa, yo qué sé. Se me vino el mejor ejemplo a mí, ¿no? ¿Cuánta Coca-Cola? Yo qué sé. Por si alguien viene a Estados Unidos, Coca-Cola en lugar de un Rioja. Que se baje la espuma y veamos cuánto nos ha quedado. ¿Y esto es maldad, pastor? No, porque con eso trabajamos. Y le pedimos a Dios revelación ahora. Porque te maravillaste todo lo que Dios es, pero ahora necesitas la revelación de conocerlo a Él. A Él. Porque las tribulaciones van a venir en la vida. Los conflictos van a venir en la vida. Las luchas van a venir en la vida. Y tú te preguntarás, bueno, pero Dios me ama, ¿por qué permite los conflictos? Porque en este mundo tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice yo he quitado las aflicciones. Yo quería que me revelara otra cosa, Señor. Pero un día me revelaste que tú dijiste que venciste al mundo, no que quitabas las aflicciones del mundo. Y yo había interpretado que tú quitabas las aflicciones del mundo. No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que Jesús venció al mundo. O sea que el mundo sigue produciendo aflicción, pero para el cristiano el mundo está vencido. O sea que el mundo sigue pinchando. Porque en el mundo hay aflicción. ¿Y en qué lo venciste? En que tú ahora estás en mí. Y el mundo ha perdido autoridad en ti. ¿Sabes lo que significa eso? Que no vas a tener la piel tan fina. Que Él te va a endurecer la piel. Y las espinas del mundo ya no te van a pinchar como antes. Así que lo primero que vas a recibir en la vida, lo siento mucho, es un pinchazo tan grande para que te des cuenta que tienes la piel muy fina. Y entonces vas y le dices, Señor, te necesito a ti. Necesito conocerte a ti, saber quién soy yo en ti. Por eso ven el domingo que viene te voy a predicar quiénes somos en Cristo. Pero lo peor que le había pasado ya a este hombre es sentir que Dios no lo ama. Esto viene con las aflicciones, esto viene con comer entre los cerdos, esto viene, como decíamos en Argentina, con hociquear la tierra. Cuando te pega un golpe, no, y clava el hocico en la tierra. Yo tenía un amigo que me decía, Dani, va a hociquear la tierra, ¿eh? Te va a pegar un golpe que veas tú, va a dejar los morros ahí todo en el pavimento. Y nos la pegamos, ¿o no? Nunca voy a cometer ese pecado. Y luego lo cometiste. Nunca voy a pensar mal. Y luego pensaste. Nunca voy a ser como ese. Y viene Dios y te dice, es que desde que te conozco eres igual. Por eso, Pablo oraba por revelación. Que el Señor nos revele quiénes somos nosotros. ¿Y qué es este reino en el que vivimos? Porque nuestra vida muchas veces está basada en la miseria, en la pobreza, en el dolor, en la orfandad. 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 ¿Cuántos huérfanos habrá aquí? Pero no hablo de huérfano de padre y de madre, huérfano del Padre Celestial. Satanás no puede negar la existencia de Dios, pero te va a hacer creer que tú no eres hija o hijo de Él. Satanás no puede vencer a Dios, pero te puede mentir a ti diciendo que tú no vales absolutamente nada. Bueno, esa es la segunda parte, vengan el domingo que viene. Pero para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo, el Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, cuál es la riqueza y la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Por eso Jesús dice que en la parábola, Jesús cuenta, dice, volviendo en sí, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En otras palabras, volveré, reinvertiré el sentido de mi alma, volveré a mirar lo bueno, lo eterno, volveré a mirar las cosas de Dios. Necesitamos esta revelación, ese es el primer punto de la revelación. ¿Sabes cómo se llama? Arrepentimiento. Y yo me vivo arrepintiendo. Sé que ya he sido justificado, ante Dios soy justo, pero cometo muchos errores en esta vida. Y necesito volver a invertir el sentido del alma, volverme a Cristo. Volver a mirar lo eterno, no lo temporal. No mire lo temporal. Estos son los primeros frutos de la revelación del reino.
El otro día yo le compartí a unos hermanos algo con lo que Dios me habló hace no mucho tiempo. Nadie puede decir que es santo y no es humilde. Porque la Biblia habla de que Jesús demostró su santidad perfecta, en primer punto, en la humildad. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y Pablo decía, haya en vosotros este sentir. Por lo tanto, cuando alguien muestra una vida súper santa, pero es orgulloso, no es santo. La falló ya en la primera materia. O sea que ya no tiene aprobado el curso. Ha fallado. Gloria a Dios, yo soy muy humilde. Voy a escribir un libro sobre la humildad de Dios, sobre el ser humano. ¿Ganaste tanto dinero? Segundo libro. Voy a escribir un libro sobre la humildad que Dios nos da. Tercer libro, la humildad. Cuarto libro, la humildad y yo. Quinto libro, cómo llegué a ser humilde. Sexto libro, yo. Así somos los seres humanos. Pero somos santos, aleluya. Yo no peco, yo no bebo esto, yo no como aquello, yo no hago esto, yo no veo este programa de televisión, yo quité Netflix, quité todo, porque soy santo. Soy tan santo. Gracias, Señor, porque soy santo y no soy como este publicano que tengo al lado. Si no hay humildad, no hay santidad. No hay santidad. Es muy difícil pensar que una persona recibe revelación de Dios y no se arrepiente de sus actos. Porque cuando viene la luz, todo lo ilumina. Y yo tuve que arrepentirme de muchas cosas. Y sigo arrepintiéndome. Este es el verdadero arrepentimiento que todos hemos experimentado. Y seguiremos experimentando. Por eso te dije, no solo remordimiento, pesar, sino retomar el camino de vuelta a casa. Dios no obliga, hermanos. Dios no obliga, sino que despierta el deseo de volver. La necesidad de volver. La decisión y la actitud siempre es nuestra. A veces Dios dice, se acabó el recreo, todos a clase de nuevo. Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, todos, algún pecado cometemos, algún error hemos cometido, algún pensamiento se nos ha ido de la casa del Padre. Por eso volver a la casa del Padre es volver en el Hijo. Pero ¿sabes qué? Te lo vuelvo a decir. Yo no te estoy hablando de pesar, de culpabilidad. Dios, te lo vuelvo a decir, Dios no obliga. Dios no obliga. Por eso tengamos mucho cuidado. Nosotros a veces queremos arrojar luz y arrojamos oscuridad. En Él está la luz. Los padres cometemos muchas veces este error. Porque sientes que tienes que decir las cosas. El problema es cuándo hay que decirlas. Yo tengo un problema doble porque soy padre y pastor. Y si no me equivoco por un lado, me voy a equivocar por el otro. Como pastor yo a lo largo de los años aprendí que no todo lo tengo que decir. Que si Dios nos revela, caminemos juntos por ahora. Demos vuelta en el terreno y un día te vas a dar cuenta que hay un tesoro abajo. Pero a veces nosotros queremos imponer la revelación. Y no te olvides que Dios va revelando las cosas según el tiempo de cada uno. Él es el que despierta la buena palabra. Dice la Biblia en los profetas, y llegará el tiempo, y en el tiempo yo despertaré mi buena palabra en mi pueblo. Es que esto no hay que decirlo, pastor. Sí, claro que hay que hablar, iglesia, pero en el tiempo correcto cuando Dios lo dice. No aclares que enturbias. Por eso, cuando Dios nos da esta profunda revelación, es volver a la casa del Padre. Y para volver a la casa del Padre, tú te das cuenta que no vuelves en Adán, vuelves en Cristo. Porque es Cristo el que murió y resucitó. Por lo tanto, volvemos por medio de Cristo. Por eso la revelación más grande siempre estará centrada en Cristo. En Cristo. No en una danza hebrea. No en tocar un shofar. No en los ministerios de la iglesia solamente. En Cristo. En Cristo. Sí, pero este tiene un ministerio no sé cuánto, aquel tiene el ministerio del otro. Un día exhortamos a una hermana en la iglesia hace muchos años, Marisa, tú te acuerdas, por una situación que estaba haciendo fuera de orden ya, porque se le estaba yendo un poco la cosa, y nos recriminó y nos dijo, yo tengo el ministerio del zapato de fuego. Ah, vale, dije yo. Esa es una Biblia que yo no conozco, por lo tanto no voy a discutirla. Pero es una revelación nueva. No lo digo en plan de burla,
Pero a veces nosotros pensamos que volver a la casa del Padre es volver en situaciones humanas, carnales, es volver en Cristo. Es volver en Cristo. Es en lo más profundo del alma. Es en una decisión del corazón. Es concienciarme que yo estoy unido a Cristo. Unido a Cristo. Y que Cristo está en mí. Entender esto es revelación. Es gustar nosotros de la comunión del Hijo y del Padre. Es la comunión del Padre con el Hijo, mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, dice la Biblia. Cuando yo estoy unido a Cristo, yo siento el contentamiento, el placer, el gozo del Padre sobre mí. Es gustar de la comunión del cielo. Por eso, cuando nosotros entendemos que estamos en Cristo, la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío. Este es el gran tesoro, porque la Biblia dice que nosotros estamos unidos a Él y que unidos a Él somos la iglesia, no una institución eclesiástica, somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo que vive la cabeza lo vive el cuerpo. Llega a decir Pablo, la iglesia es la plenitud de aquel. O sea, la iglesia completa a aquel. La iglesia completa a Cristo en la tierra hoy. Wow. La iglesia completa a Cristo en la tierra, porque Él físicamente no está aquí. Él estuvo aquí, pero ahora está unido al Padre. Y hoy es la iglesia la que está unida a Cristo como cabeza. Esto también es revelación, no somos una institución más, no es una cuestión de política, no es cuestión de nombrar representantes para discutir con el Estado por nuestros derechos, nuestros no derechos. Aquellos primeros cristianos los llevaban a los circos en Roma y la iglesia siguió creciendo. Y a veces nos detenemos en discutir con los políticos por los derechos que nosotros tenemos. Y yo no estoy ni a favor ni en contra de eso, pero tampoco me voy a cortar las venas por esto. Yo sé que nuestra vida tiene otro propósito, es espiritual y con un poder sobrenatural. La iglesia en Rumanía experimentó un avivamiento tan grande porque Dios despertó el corazón de unos pastores rumanos en la época de Ceausescu, cuando eran perseguidos los cristianos, y comenzaron a orar, y el Espíritu Santo les reveló que había dos demonios, uno llamado muerte y otro temor, que tenían sujeto al pueblo rumano. Comenzaron a orar y batallar, y tomaron una decisión. Se iban a la casa de gobierno y a la mansión de Ceausescu, y se cogían de la mano y se ponían a orar. El pastor que lideró este grupo era un pastor joven y fue asesinado. Y la iglesia siguió y siguió y siguió. ¿Saben lo que pasó? Los soldados de Ceausescu se volvieron hacia la iglesia, empezaron a convertirse, dejaban las armas y se unían con los cristianos en las manifestaciones. Esa fue la caída de Ceausescu. Cuando Ceausescu lo mataron los opositores, el periódico en Rumanía sacó una nota que decía: hoy ha sido derrocado el temor y la muerte en Rumanía. ¡Wow! Eso es historia, iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Es Cristo en la tierra. Es Cristo en la tierra. Coge tu móvil, manda un mensaje, pide oración a la iglesia. La iglesia, ayer las hermanas tuvieron un pedazo de testimonio con un pedido de oración por una chica endemoniada que estaba ahí en la calle. En menos de 10 minutos Dios hizo el milagro. La iglesia orando. La iglesia como cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel, quien completa a aquel que todo lo llena en todo. Él te está llenando a ti, pero también me llena a mí. Cada uno como miembros de un cuerpo. Por eso el pecado más grave que cometemos es lastimar, dañar, destruir el cuerpo de Cristo. Ten mucho cuidado con esto. Por eso te lo vuelvo a decir. No es que la cabeza esté unida al Padre y el cuerpo no, porque si no sería decapitado, ¿no? Sino que estamos unidos a Cristo. Y por ellos unos a otros unidos. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo, mi cerebro está presente en todos los miembros de este cuerpo. Si tú me pegas un martillazo, de hecho, Raúl y Tere se partieron el mismo huesito de la mano. El mismo hueso. Claro, Tere el de ella y él el de él. Partieron el mismo hueso. El mismo huesito. Es así chiquitito. Aquí. Nadie sabe que está. ¿Es molesto? ¿Te tienen que operar? Sí.
Un huesito así. Tu cerebro está presente en todos los miembros de tu cuerpo. Aunque nunca lo hayas visto. Nunca lo viste. Pero ahí está. Cristo está presente en todos los miembros del cuerpo. Esta cabeza, si yo aquí tuviera un accidente y se me partiera aquí la médula, mi cuerpo quedaría como muerto. Pero todo mi cuerpo está unido al cerebro. Y el cerebro está presente en todos los miembros del cuerpo a través del sistema nervioso. Dios está aquí. Yo recién te decía, tenemos que aprender a mirar este tesoro. Yo soy de secano. Y para mí el mar está bien cuando está soleado y el sol brilla. Y en verano llamo a mis hermanos al muñeca, ¿cómo está el mar? No, está mal, está feo porque hay levante, hay frío. O te dicen, no, el agua está calentita, vente y es una piscina. Y bajo al mar, ¿no? Porque soy de secano, soy de montaña yo. Pero los que son de mar saben que el mar sigue siendo el mismo. Y los que bucean saben que las maravillas que están debajo no cambian, aunque haya sol, sea de noche, esté frío, esté nevando, haya levante o no. El mar sigue siendo el mismo. Los corales están ahí abajo. Los peces están ahí abajo. Dios sigue siendo el mismo. Pero nosotros vemos lo temporal. Nosotros pensamos, el mar está bien porque hay sol. Pero el mar sigue siendo el mismo. ¿Me están siguiendo? Dios sigue siendo el mismo. En la parábola, el padre seguía siendo padre. Era el hijo. Vale, te voy a poner así, no lo comento más, pero... En la parábola, el padre sigue siendo padre. El problema fue el hijo. El hijo que había comenzado a analizar la vida que tenía por delante. Tienes que volver los ojos. Tienes que volver los ojos. Ese es el primer paso de la revelación del reino. Por eso cuando recibimos dirección, palabras, aliento, consuelo, exhortación de parte de quienes nos ministran, ¿me ayudas con el pad? Ya vamos a terminar. Y vemos que es Dios. En realidad lo estamos recibiendo de la cabeza, que es Cristo. Porque todos estamos unidos a Cristo. Por eso necesitamos esta revelación. Por eso, lo cierto es que en la parábola el hijo se encuentra con mucho más cuando vuelve a la casa. El primer paso es darse cuenta de estas cosas. Pero cuando él vuelve, la revelación se amplía porque se da cuenta que el padre siempre fue padre. Que las riquezas no menguaron. Que la herencia seguía intacta. ¿Quién lo dijo a esto después? Pablo. Le pido a Dios que abra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuán grande es la esperanza. Tú no caminas de vuelta a la casa del padre si no tienes esperanza. ¿Y cuál era la esperanza del hijo? Mi padre es tan maravillosamente bueno, tan rico, tan poderoso, que hasta los jornaleros están muy bien. Si yo pudiera ser al menos un jornalero. Hay esperanza de que mi padre me ama. De que mi padre, aunque yo no sea considerado hijo, me amará como un jornalero. Y él trata a los jornaleros como si fueran hijos. Esperanza. Pero cuando él llega se encuentra que hay riqueza. Se le vuelve a poner el vestido, se le vuelve a poner el anillo. Se mata un becerro gordo, se hace fiesta y alegría por él. Todo eso es revelación del reino. El reino de los cielos no es un lugar de amargura, tedioso, agobiante. No es un lugar que te quite la vida. Según esta parábola, es un lugar de esperanza, es un lugar de gozo, es un lugar de fiesta también. El primer paso de la revelación es volver a casa. Los que no están en casa y hablan como si estuvieran, son los que nos han pintado la historia diferente. Dios no te va a amar. Tienes que ser disciplinado. Tienes que pasar por una purga para poder volver a casa. Él volvió sucio a la casa. Pastor, ¿qué estás diciendo? Lo que dijo Pablo, que cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. ¿Qué vemos? El otro día tuve una llamada preciosa del pastor que me llevó a Cristo. Cuando yo vi su número, yo dije, sí, hola. Escucho una voz ya de un anciano, pero el mismo timbre de voz de toda la vida. ¿Saben qué dijo? Danielito. Y yo me emocioné. ¿Saben qué hizo mi vida? Volví a los 19 años. Y él me dijo, no puedo hablar. Los médicos me han dicho que no hable con nadie, que no tenga emociones fuertes, pero yo te estoy llamando. Así que no me contestes, no tengo que hablar contigo. Pero déjame que te diga que te hemos seguido, Alice y yo, Alice su esposa, durante todo este tiempo a través de terceros.
Nos alegra tanto que te hayas afirmado en Granada, que seas un pastor, que estés haciendo todo lo que estás haciendo, que hayas construido una familia y que te hayas extendido hacia el extranjero, a África, me dijo. Siempre nos acordamos de aquellos años que estuvimos juntos contigo. Y yo me emocioné. Solamente le dije, gracias Miguel, gracias. Y me dijo, no, no me hables, clac, y me cortó. Y me cortó. Y luego yo le mandé un mensaje y le dije, no puedo más que darle gracias por todo esto. ¿Saben qué? Él dijo, los médicos me han dicho que no hable porque mi corazón está muy débil. Ha tenido un infarto muy feo. No puedo hablar, no puedo tener emociones fuertes, pero prefiero arriesgarme a no salir de esta conversación, dijo él. Quería decirte que siempre me acordé de ti y te estuve siguiendo todos los días. ¿Y sabes qué? Yo me sentí tan mal y tan pecador porque pasé años sin escribirle. Sin embargo, él me seguía. Y yo pensé en un momento, ¿qué vio aquel hombre? ¿Qué veía la gente? Alguien en aquella iglesia se hartó de mí y dijo, ¿cuándo se va a convertir este chico? Otra mujer dijo, dele tiempo. Y Dios lo va a usar. Nosotros vivimos viendo lo que se ve, pero tenemos que aprender a ver lo eterno. Y cuando tengas esta visión del reino en su eternidad, que es una revelación, vas a ver a tus seres queridos en Dios, cómo los ve Dios, no lo que tú estás viendo hoy. Necesitamos la revelación del gozo por cada uno de nosotros. Pero todo esto es gracia, gracia. Si no lo entendemos, si primero no se nos revela nuestra condición pecadora, nuestras miserias, nuestras tribulaciones momentáneas, no entendemos el verdadero tesoro del terreno. El tesoro del reino, que es Cristo tomando el lugar de los humanos para que los humanos pudiéramos volver a casa. Que hoy estamos en Él como hijos perfectos, como que nunca pecaste. Que no tienes deudas, que has sido justificado. Por eso, 1 Corintios 2:9 decía antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Me ayudan chicos, vamos a volver a cantar esta canción que cantamos recién, Mi Roca. Ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Saben quiénes son los que le aman? No los perfectos. ¿Me están escuchando? No los perfectos. Los hijos pródigos. Los que siempre están dispuestos con el corazón a decir, Señor, si me estoy equivocando, háblame. Yo no te estoy diciendo, ve y peca y haz lo que quieras. Pero muchas veces en la vida pasamos tiempos en los cuales estamos como ciegos, como borrachos. Y Dios te ha dado cuerda, pero en algún momento Dios sabe que algo se va a volver a despertar en tu corazón. Y es la vida en la casa del Padre. Necesitamos revelación del reino, iglesia. No legalismos, no palos, no juicios, no hijos mayores, egoístas, que no entienden el valor del reino. Todos aquellos que están pasando por tribulaciones momentáneas. Vamos corriendo a buscar a Dios. Bájamelo. Cosas que ojo no ve, ni oído oye, ni ha subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Saben cuál es? Cristo en nosotros. Es el tesoro del reino. No son milagros en esta vida solamente. Claro que eso también. Pero lo que Dios ha preparado es la vida en Cristo. ¿Quién lo iba a decir? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Pero ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las obras de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, amén, lo que Dios nos ha concedido. Todo lo que Dios te ha concedido está en la casa del Padre. Por eso quería hablarte también, y lo hacemos la semana que viene, una revelación de quiénes somos nosotros en la casa del Padre. Por favor vengan, y si no, escúchenlo. Solo termino con esto. Nuestras vidas, decía Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo, y Cristo está en Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 comienza diciendo, y después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Era latinoamericano, por lo que se ve. Si no hubiera dicho, sube aquí, ¿no? Así que ahora tengo un ángel de Latinoamérica. Sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Juan ya ha visto la visión de lo temporal de las iglesias de Apocalipsis, y ahora en el capítulo 4 es como que se corta todo y de pronto se abre una puerta. Y Dios le dice, ahora te quiero mostrar lo que sucede en el cielo en este momento. ¿Qué está pasando en el cielo? Esto es lo que sucede en el momento en que Cristo entró al cielo. Por eso en el capítulo 5 dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, ¿quién? Cristo. Aquel ser que pareció como un cordero que estaba sacrificado. Esto es como una metáfora, una visión metafórica. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, que es Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ustedes ven por aquí al diablo? No. ¿Ustedes ven demonios en este lugar? No. ¿Ven tinieblas aquí? No. ¿Ven enfermedades aquí? No las hay. ¿Ven problemas económicos aquí? No. De hecho, este ser que es Cristo, dice, tiene toda la riqueza, todo el poder. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y los ancianos, según su número, eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar. ¿Quién tiene el poder sobre tu vida, iglesia? ¿La economía? Posiblemente. ¿Los conflictos de tus hijos? ¿Qué es lo que está moviendo en este momento tus estados de ánimo? ¿Tus discusiones matrimoniales? ¿Qué es lo que tiene poder sobre ti? Porque lo que condiciona tu pensamiento, mueve tus decisiones, es lo que tiene poder sobre ti. Lo que controla tu manera de pensar es lo que tiene poder sobre ti. Por eso muchas veces del mundo político se manipula la información para controlar el pensamiento. ¿Qué es lo que está ocupando tu pensamiento hoy? Eso es lo que tiene poder sobre ti. Este texto dice que este Cristo, que es nuestra cabeza, a quien nosotros estamos unidos, es el que tiene todo el poder. Este es el tesoro escondido. Tú y yo ya estamos en Cristo. Gloria a Dios. Yo creo que Él tiene poder para ordenarle a la tormenta que le obedezca. ¿Cuántos lo creen? Bueno, pero es la naturaleza. ¿Pero sucedió? Sí, claro que sucedió. Gloria a Dios. ¿Pero era la naturaleza? Sí, y la naturaleza le obedeció. Ahora te voy a decir una cosa. Una célula, las células cancerosas y el sistema inmune que lo encapsula formando tumores, ¿es parte de una naturaleza? Sí, de una naturaleza desordenada. ¿Y sabes lo que creo? Que así como las tormentas le obedecieron a Él, también nuestras células pueden obedecer la voz de Cristo. Vamos a orar, iglesia. Este es el tesoro del reino. Creo en milagros. Creo en milagros, iglesia. Creo en milagros. Durante años la iglesia no nos crecía. Parecía que todo era un fracaso. Dios está haciéndonos crecer por todos lados. Pero ¿qué veíamos en aquel tiempo y qué vemos hoy? Porque conforme a lo que vemos es lo que va a mover nuestra vida. Por eso necesitamos revelación del tesoro maravilloso que es el reino de los cielos. Hombres necesitan revelación. ¿Qué es lo que mueve tu oración hoy? Digno eres tú de tener todo el poder, decían los ángeles. Las riquezas, no habla de la riqueza como algo metafórico sobre conocimiento. La riqueza en general, economía, amistades, familia, afectos, conocimiento, desarrollo. Las riquezas son de Él. La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque todo es de Cristo y nosotros somos de Él. Y si Él es la cabeza, todo esto fluye por nosotros. Gloria a Dios. Un músico está tocando porque en su cerebro están incorporados algunos conocimientos y se están transmitiendo por psicomotricidad, por coordinación psicomotriz a los instrumentos. Él está con un artefacto electrónico controlando el audio. Bueno, a veces controlando el audio, porque en su cerebro hay conocimiento y lo transmite al cuerpo. ¿Me están siguiendo? Un neurocirujano abre una cabeza, un cráneo, y lo cierra y la persona está sana.
Un cardiólogo abre un externón, saca un corazón, conecta las válvulas a una máquina. Si a alguno le va a hacer eso, no se asuste. Te conectan a una válvula, a una máquina, trabajan con el corazón, lo ponen de nuevo, plum, y lo vuelven a hacer andar. Y tú sales de ahí como si no hubiera pasado el tiempo. Y fueron 6 horas con el pecho abierto en un quirófano. Porque eso está en el cerebro. Y estos dedos, estas manos, estos pies están haciendo lo que el cerebro sabe. Cristo es la cabeza. Este es el tesoro, iglesia. Nosotros somos iglesia de Cristo. Ay, me encantaría poder predicarte la segunda parte. ¿Quiénes somos nosotros en este tesoro? Porque si no te vas a quedar a media. Así que vengan, paren, porfa, no nos rompan. Ya no vamos, niños, de verdad, la culpa es mía. ¿Lo reciben, iglesia? Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a adorar a Dios con esta canción. Vamos a orar. Necesitamos revelación, iglesia. Revelación, iglesia. Amén. Que llegue el momento que nadie te tenga que decir, haz esto o aquello. Y si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Tú le digas, sí, ya sé. Mira, no hace falta que me lo diga. Yo sé lo que tengo que hacer. Dios me habló y Dios me lo dijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Revelación. Revelación. ¿Quién eres tú en Cristo? Cristo tiene todo el poder, todas las riquezas, toda la gloria. Y yo decía el otro día leyendo a profundidad este texto, pero tu iglesia tiene gloria y tiene honra. Sí, por causa de Él somos honrados en este mundo. Somos honrados en este mundo. Un día una abuelita en Illorao, no sé dónde fue, sé que era una abuelita gitana, pero no me acuerdo dónde fue, ya no está más, se fue con el Señor. Me acuerdo que me cogió los hombros emocionada después de un culto, que Dios la había bendecido tanto y me dijo, bendito sea el vientre que te parió, hijo mío. Y yo le dije, amén, amén. Mi madre creo que todavía estaba viva y dije, amén. Fui honrado yo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Dios me habló hace poco diciendo que sus hijos no serán avergonzados. Y yo quiero soltar esta palabra sobre esta iglesia. Vamos a recibirlo en el nombre de Jesús. Estás caminando sobre un tesoro. Detente un poco y búscalo. Pídele a Dios hoy, abre los ojos de mi entendimiento. Dame revelación. Hazme entender las cosas. Padre, te ruego por tu pueblo que en este día está pasando por tribulaciones, que sean temporales, momentáneas, leves, porque mi hermano y mi hermana ahora puedan alzar sus ojos y ver el trono de la gracia, al que entramos con libertad. Ay, Señor, sabes que en esa segunda parte estaba puesto esto, la libertad del reino. Tu palabra dice que podemos entrar al trono de la gracia con libertad, porque hemos sido libres en el reino. En este mundo nos sentimos esclavos como el hijo pródigo, pero en tu casa nos sentimos libres. Somos libres, libres. Me alegra tanto, Señor, ver a nuestros niños pequeñitos aquí jugar, dibujar y aún hasta hacer ruido, y que sean soportados con amor, para que ellos aprendan que en la casa del Padre hay libertad. Hay libertad. No son atacados por estar aquí. Y así te pido por cada uno de mis hermanos, por mi vida. Perdóname, Señor, por todas las veces que viví con mi alma ocupando un espacio en el cual no había revelación. Porque lo ocupaba con el conocimiento, con las formas, con el trabajo eclesiástico, pero olvidé buscarte y te descuidé. Hoy, Señor, esta iglesia quiere volverse a ti. Quiere volver al tesoro. Trae revelación sobre esta iglesia. Trae revelación sobre todos y cada uno de mis hermanos. Trae revelación sobre las personas que nos están escuchando por internet. Por cada pastor que aún en Latinoamérica se levanta de madrugada y están escuchando estas predicaciones. Yo te pido que bendigas a tus siervos y a tus siervas. Yo sé que hay alguien que ahora está escuchando eso. Ahí donde está conflictuado con un problema grave de su iglesia y aún de su familia. Y hay dolor por tus hijos en tu corazón. Hoy Dios te está diciendo que Él te va a revelar cuán grande es la riqueza del reino, que Él no va a quitar por el momento la aflicción, pero sí te va a fortalecer en la fe, para que cuando haya pasado esto tú estés preparado para la obra que Él quiere que tú hagas en el futuro.
Dios no te está viendo como lo que eres ahora. Por eso tampoco mires tú, dice Dios, la aflicción que estás viviendo con tu familia. Dios te está preparando para hacer lo que Él quiere hacer. Por lo tanto, mirarte a ti mismo en este momento solo te está llevando a la autolástima, pero cuando vuelvas a mirar el tesoro en el reino, descubrirás todo el poder, toda la autoridad y todas las riquezas que hay en Cristo Jesús. Esa vida de Cristo te fortalecerá hoy. Y esto pasará, dice Dios. Y cuando haya pasado, estarás fortalecido y firme. Y tú serás una perla preciosa para mucha gente. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Padre, venga tu revelación a esta iglesia. Amén y amén. Gracias, Señor.